Miguel Ángel nació el 6 de marzo de 1475 en Capriz, hermosa aldea rodeada de prados y encinares. Hijo de Ludovico Buonarroti y de Francesa di Neri di Miniato del Cera. Su padre descendía de artesanos y comerciante, quizás por ello, siempre se opuso a la vocación de su hijo, consideraba que el comercio era mucho más rentable y distinguido que cualquier actividad manual plebeya. Miguel Ángel siempre estuvo agradecido a su nodriza, mujer de un cincelador, pues aseguraba que con su leche había mamado el escoplo y el mazo para hacer las estatuas. Era el segundo de 5 hijos. La madre de Miguel Ángel murió cuando él tenía 6 años. Siendo niño fue aprendiz de Domenico Ghirlandaio, un pintor florentino. Su primera obra a los 12 años fue el cuadro de San Antonio atacado por una serie de criaturas fantásticas que representan las tentaciones. Después de un año, fue trasladado al taller de Bertoldo di Giovanni, donde aprendió escultura. Cuando siendo apenas un adolescente el joven Buonarroti se trasladó a Florencia, la ciudad vivía uno de sus momentos más esplendorosos. Lorenzo de Médicis, llamado el Magnífico, reinaba sobre los florentinos impregnándolo todo de belleza y sabiduría. Refinado y abrumadoramente inteligente, Lorenzo era un extraordinario príncipe poeta, considerado un erudito por los helenistas, un guerrero invencible por los soldados y un amante insuperable por los libertinos. En la corte de este dechado de virtudes, rodeado de pensadores de la talla de Pico della Mirandola, Poliziano o Marsilio Ufficino, y junto a maestros como Domenico Ghirlandaio o Sandro Botticelli, Miguel Ángel dio sus primeros pasos por el rutilante camino de las bellas artes. En el jardín de San Marcos, que Lorenzo había hecho decorar con antiguas estatuas, el joven escultor pudo estudiar a los autores del pasado e imbuirse de su técnica. El lugar se había convertido en una especie de academia al aire libre donde los jóvenes se ejercitaban bajo la dirección de un discípulo de Donatello, el maestro Bertoldo. El talento precoz de Miguel Ángel se reveló al cincelar una cabeza de fauno que suscitó el interés del propio príncipe, siempre en busca de nuevos valores a los que acoger bajo su protección. Inmediatamente, Miguel Ángel ingresó en la reducida y selecta nómina de sus favoritos, donde permaneció durante 4 años. En este rico escenario, se formaron Leonardo y Miguel Ángel, donde siempre se sintió atraído por la escultura en el jardín de San Marcos, lugar al que acudía con frecuencia para estudiar las estatuas antiguas de la colección de los Medici. Fue en ese entonces cuando conoció a los Medici más jóvenes, 2 de los cuales llegaron a ser papas, León X y Clemente VII, y también a humanistas como Marsilio Ufficino y a poetas como Angelo Poliziano. Con 16 años Miguel Ángel ya había realizado al menos 2 esculturas en relieve, el combate de los Lapitas y los Centauros, y la Virgen de la Escalera, ambas fechadas en 1489 a 1492, Casa Buonarroti, Florencia. Un día, mientras Miguel Ángel admiraba los frescos de Masaccio en el claustro de la iglesia del Carmine junto a Pietro Torrigiano, amigo y condiscípulo, surgió entre ambos una agria disputa. A Buonarroti le fascinaba la plasticidad de las figuras, que casi poseían relieve. Para Torrigiano, los frescos carecían de brillantez y expresividad. La discusión acabó en reyerta, los muchachos intercambiaron algunos golpes y Pietro propinó a Miguel Ángel un puñetazo que le fracturó la nariz. El rostro de nuestro héroe quedó marcado por esa pequeña deformidad ya que le quedó chata de por vida y lo amargaría en lo sucesivo. Sin embargo, un dolor aún mayor se adueñó de su corazón a raíz de la súbita muerte de Lorenzo el Magnífico, sobrevenida cuando el príncipe acababa de cumplir 43 años. Ni Florencia ni Miguel Ángel volverían a ser como antes. 2 años después abandonó Florencia. Durante una temporada se estableció en Bolonia y esculpió entre 1494 y 1495, 3 estatuas de mármol para el Arca de Santo Domingo en la iglesia del mismo nombre. Después, viajó a Roma, donde estudió las ruinas y estatuas de la antigüedad clásica que por entonces se estaban descubriendo, realizó su primera escultura a gran escala. El monumental vacó entre 1496 a 1498, actualmente en el Museo del Bargello, Florencia. En esa misma época esculpió también la Pietà en 1498 a 1500 para San Pedro del Vaticano, que aún se conserva en su emplazamiento original y es la única obra en la que aparece su firma.
Su estilo de juventud viene marcado por la gigantesca escultura en mármol del David en la Academia de Florencia. Realizada entre 1501 y 1504, tras su regreso a Florencia. Fue un encargo de Piero Soderini y la realizó en un bloque descartado por sus imperfecciones, manteniendo oculta la escultura de 6 metros mientras la realizaba. De carácter solitario, orgulloso e irascible, vestía de forma austera y desaliñada, y rara vez se bañaba, con un carácter pendenciero. Si le añadimos su rostro con la nariz torcida, su espalda encorvada y su aspecto desaliñado, nos podemos hacer una idea del contraste que hacía con el alto, guapo y elegante Leonardo 23 años mayor. Quien, sus contemporáneos lo describen como un hombre de belleza y gracia llamativas. Ya que tenía una larga cabellera de rizos de un rubio dorado, constitución atlética, una notable fuerza física y un porte elegante. Durante los cerca de 70 años que duró su carrera, Miguel Ángel cultivó por igual la pintura, la escultura y la arquitectura, con resultados extraordinarios en cada una de estas facetas artísticas. En este sentido superó a los otros dos grandes maestros del Cinquecento, Rafael Sanzio, centrado casi exclusivamente en la pintura, y Leonardo da Vinci, tan polifacético y excelso como él pero parco en realizaciones efectivas. Habitualmente se le reconoce como la gran figura del Renacimiento italiano. Sus coetáneos vieron en las creaciones de Miguel Ángel una cualidad, denominada terribilità, a la que puede atribuirse la grandeza de su genio. Dicho término se refiere a aspectos como el vigor físico, la intensidad emocional y el entusiasmo creativo. Verdaderas constantes en las obras de este artista que les confieren su grandeza y su personalidad inimitables. Con anterioridad a la bóveda de la Sistina, en 1505. Recibió el encargo del Papa Julio II de realizar su tumba. Pensada para ser emplazada en la nueva Basílica de San Pedro, inició con gran entusiasmo este nuevo desafío que incluía la talla de más de 40 figuras, pasando varios meses en las canteras de Carrara para obtener el mármol necesario. Pudo terminar algunas de sus mejores esculturas con destino a la tumba, entre las que destaca el Moisés de 1515, figura central hoy conservado en la iglesia de San Pedro in Vinculis, Roma. En 1505 interrumpió su trabajo en Florencia al ser llamado a Roma por el Papa Julio II para realizar estos encargos. El más importante de ellos fue la decoración al fresco de la bóveda de la Capilla Sistina, que le tuvo ocupado entre 1508 y 1512, y en 1536 después de 24 años, el juicio final. Pintando en una posición forzada, acostado de espaldas al suelo sobre un elevado andamiaje. Plasmó algunas de las más exquisitas imágenes de toda la historia del arte. Sobre la bóveda de la capilla desarrolló 9 escenas del libro del Génesis, comenzando por la separación de la luz y las tinieblas y prosiguiendo con creación del sol y la luna. Creación de los árboles y de las plantas, la creación de Adán. Creación de Eva. El pecado original. El sacrificio de Noé, el diluvio universal. Y por último, la embriaguez de Noé. Si las observamos una a una son obras de arte individuales, a cada cual más alucinante. Muchos de los santos del séquito que acompaña a Jesucristo son reconocibles por sus atributos. San Pedro y sus llaves. San Andrés y su cruz en X, Santa Catalina y su rueda de cuchillas. San Sebastián y las flechas, San Lorenzo y la parrilla. Hasta aparece por ahí el autorretrato de Miguel Ángel. Fíjense en San Bartolomé y su pellejo. Pues el humilde artista quiso retratarse en ese pellejo para no salir como un igual con toda esa ilustre gente. Miguel Ángel pintó a todo el mundo desnudo. Una vez acabada la obra, las críticas no tardaron. Era un escándalo, el cura Biagio de Cesena fue a llorarle al Papa. El artista llegó a decirle al pontífice, «Santidad, los santos no tienen sastre». Miguel Ángel se vengó con su arma más mortal, el arte. Abajo a la derecha, en la entrada misma a los infiernos está Minos, el rey del infierno, en pelota picada y con orejas de burro. La cara es la de Biagio de Cesana. Pero nada se pudo hacer para parar el escándalo y el ultraje de muchos sacerdotes con la mente muy sucia y mucho poder. Se llegó a acusar a Miguel Ángel de hereje. Y al final, esos inútiles e insensatos cubrieron las partes más escandalosas con paños de pureza.
Y además lo hicieron con óleo, siendo imposible la recuperación del original. El encargado de profanar semejante obra de arte fue Daniele da Volterra, que desde entonces fue conocido como Bragettone. En 1538 a 1539 se iniciaron las obras de remodelación de los edificios en torno a la plaza del Capitolio, Campidoglio. El proyecto de ordenación de la plaza diseñado por Miguel Ángel no se llevó a cabo hasta finales de la década de 1550 y no se remató hasta el siglo XVII. Su obra cumbre como arquitecto fue la Basílica de San Pedro. La dirección de las obras, iniciadas por Donato Bramante y continuadas, entre otros, por Antonio da Sangallo y Rafael, le fueron encomendadas por el Papa en 1546. Miguel Ángel tenía pocos amigos. Son famosas sus disputas y plantones al mismísimo Papa. Era un cristiano devoto. Probablemente su religiosidad hizo que se sintiera culpable de su homosexualidad y, al parecer, se autoimpuso el celibato. A quien le preguntaba si no sentía la necesidad de tener mujer e hijos respondía que se había casado con el arte y tenía por vástagos las obras. A lo largo de la historia los enfrentamientos entre genios han sido una constante. Grandes obras han nacido de las complicadas relaciones entre los artistas, compitiendo e incluso inspirándose en el trabajo del rival. Son muy famosas las disputas de Quevedo y Góngora, la competencia de Picasso y Matisse, y las rencillas de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti fue uno de los artistas más destacados del Renacimiento italiano. Vivió entre 1475 y 1564 y dejó un legado artístico que perdura hasta el día de hoy. Durante su vida, interactuó con varios otros artistas contemporáneos, algunos de los cuales se convirtieron en rivales o tuvieron enfrentamientos artísticos y personales con él. Aquí te presento una visión general de algunos de estos artistas y sus relaciones con Miguel Ángel. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519. Leonardo da Vinci fue uno de los contemporáneos más prominentes de Miguel Ángel. Ambos eran considerados genios renacentistas y se encontraron en varias ocasiones. Su rivalidad se centró en parte en las diferencias de estilo y enfoque. Mientras que Leonardo era conocido por su atención a los detalles y su enfoque meticuloso en la anatomía y la ciencia, Miguel Ángel era conocido por su enfoque más dramático y expresivo. Sus diferencias artísticas llevaron a disputas sobre quién era el artista superior. Al parecer su primer enfrentamiento sucedió cuando ambos estaban en lo más alto de su carrera. Miguel Ángel acababa de esculpir el David, y Leonardo había terminado la Última Cena y ya estaba pintando su obra más conocida, la Gioconda. Esa vez coinciden en la plaza, cuando vieron a un pequeño grupo que discutía sobre un pasaje de Dante y le preguntaron su opinión. En ese momento, pasó Miguel Ángel. Y Leonardo propuso que lo explicara él. Miguel Ángel se ofendió y le contestó: explícaselo tú, que hiciste un modelo de caballo para fundirlo y, para tu vergüenza, lo abandonaste. Miguel Ángel se refería al monumento ecuestre que Leonardo diseñó en Milán para la familia Sforza. El modelo de arcilla estuvo expuesto al público pero no llegó a hacerse, ya que el bronce destinado al caballo se utilizó para hacer unos cañones para la guerra. Sin embargo, ambos trabajaron juntos. Cuando el gobierno de Florencia decide decorar la sala del Gran Consejo del Palazzo della Signoria, y en octubre de 1503 le encarga a Leonardo que pinte una de las paredes con una colosal escena de batalla. Será la batalla de Anghiari, que conmemora la victoria en 1440 de Florencia sobre Milán. El consejo decide ir más allá y enfrentar a sus dos grandes artistas en una competición para ver quién era mejor. Y unos meses después, le encarga a Miguel Ángel que pinte la pared de enfrente con otra batalla, la batalla de Quecine, que tuvo lugar en 1364 entre Florencia y Pisa. Ambas obras no llegaron a concretarse. Leonardo ideó una fabulosa escena llena de movimiento con la irrupción en tropel de la infantería y su marcha a la carrera con el estandarte de los milaneses. Hay caos, brutalidad y movimiento. Por su parte, Miguel Ángel plasmaba el momento en el que se alertaba a los soldados florentinos, que se encontraban bañándose en el Arno, de que el enemigo comenzaba a atacar.
por lo que se ven obligados a regresar a la orilla a recoger la ropa. Este momento le da la excusa perfecta para pintar una serie de desnudos masculinos musculosos muy del gusto del artista florentino. Los artistas se quedaron asombrados y subyugados al ver la perfección del arte que Miguel Ángel les mostraba en este cartón. En cambio, tras contemplar los desnudos de Miguel Ángel, Leonardo le llamó de manera despectiva pintor anatómico: no deberías pintar todos los músculos de tus figuras de un modo patente, de lo contrario, habrás imitado más un saco de nueces que una figura humana. Miguel Ángel, que se consideraba escultor antes que pintor, dibujaba los contornos muy nítidos y bien definidos, sus figuras parecen esculturas. Leonardo en cambio usaba el esfumato difuminando los contornos y usando el claroscuro para dar sensación de tridimensionalidad a las figuras. Fue la única vez que Leonardo y Miguel Ángel trabajaron juntos en un proyecto. De ambos frescos solo se conservaron los cartones, que más tarde fueron destruidos. En cambio, sí que se conoce cómo podrían haber sido si hubieran llegado a su fin gracias a las copias que Rubens, Anghiari y Bastiano da Sangallo, que Cine, realizaron después. Nos situamos en 1498 en Roma, en pleno apogeo del Renacimiento. El cardenal Centanes encarga al escultor florentino, Miguel Ángel, que realice una piedad. Se trata de la actual Piedad del Vaticano, también nombrada como Pietà, creada en mármol de Carrara y localizada en la capilla del Crucifijo de la Basílica de San Pedro. El tema de la piedad siempre se ha representado de manera tormentosa ante la situación que protagonizan la Virgen María y su Hijo Jesús. Sin embargo, Miguel Ángel va más allá y realiza una piedad plasmando armonía, belleza y equilibrio, dejando a un lado el excesivo dolor. Fue en esa época que el Papa Julio II lo llamó a Roma para que esculpiera su tumba. Miguel Ángel trabajó en esta obra hasta 1545 y solo terminó 3 estatuas, el Moisés y 2 esclavos. Dejó a medias varias estatuas de esclavos que se cuentan en la actualidad entre sus realizaciones más admiradas, ya que permiten apreciar cómo extraía literalmente de los bloques de mármol unas figuras que parecían estar ya contenidas en ellos. Miguel Ángel y su dominio incomparable de la anatomía, su inagotable imaginación para componer el cuerpo humano en variedad de posturas y gestos, dio lugar a sus contemporáneos a considerarle un ser superior e irrepetible. Leonardo por su parte fue el mayor exponente del Uomo Universale, cultivando todas las ramas del saber. Todos sus estudios científicos los aplicaba luego a su arte. Rafael Sanzio o de Urbino, quien vivió de 1483 a 1520, fue otro destacado artista contemporáneo que se especializó en la creación de pinturas y frescos de estilo suave y armonioso, en contraste con el estilo poderoso y emocional de Miguel Ángel. Todo empezó en las mentes de 2 pontífices del Renacimiento, el Papa Sisto IV y el Papa Julio II, convencidos de la creación de la Sistina. Fueron ellos quienes encargaron en exclusiva a Michelangelo Buonarroti decorar las paredes y la bóveda. Hasta que el Papa León X quiso contribuir a la capilla y llamó a Refalou para que creara también unos cartones. La misión del de Urbino, quien era seguidor de Michelangelo, era componer esos cartones, para luego hacer una serie de tapices que irían destinados a cubrir la parte inferior de las paredes de la sala y explicarían la historia de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Solo que Rafael superó las expectativas papales. Entre los años 1515 y 1516, y pese a su juventud, diseñó tan bello trabajo que la historia del arte hoy lo tilda de gran valor pictórico y material. Mandó a tejer 10 tapices a Bruselas, al famoso taller de Pieter van Aelst, que llegaron al Vaticano entre 1519 y 1521. Pero que los tejidos tuvieran hilos dorados de seda no fue su único triunfo. A Rafael se le aplaudió por sus ideas sobre los apóstoles, con escenas poco comunes afirmando que eran elegantes en color, de hermosa invención, admirables en expresión y de diseño característico. Es así como se convirtió en una figura reconocida en toda Italia. Mientras que las obras de Miguel Ángel, se afirmaba, no tenían ninguna de esas cualidades, a excepción del diseño, recoge el escrito de 1550 de Giorgio Vasari, uno de los primeros historiadores del arte,
A Miguel Ángel no le hizo ninguna gracia que alguien más joven, e influenciado por su arte, le sobrepasara y le arrebatara el título de artista favorito de la Santa Sede. Sin contar que el trabajo de Rafael costó 5 veces más que el suyo. Rafael murió un 6 de abril de 1520, con 37 años, sin haber visto jamás sus 10 tapices juntos, solo llegó a ver 7, ni haber podido mostrar su orden original. Por eso es tan insólito que durante 7 días, en homenaje a los 500 años de su muerte, el Vaticano haya decidido unirlos. En otra ocasión, Rafael entró a hurtadillas en la Capilla Sistina. «Oye, Rafael», dijo el arquitecto Bramante a su joven amigo y protegido, «¿quieres ver lo que está pintando Miguel Ángel en la Capilla Sistina? Ahora no está, se ha ido a Florencia. No hay nadie y tengo la llave». Rafael era un hombre honesto, cortés. ¿Cómo iba a hacer tal cosa? Parecía casi un hurto. Pero de pronto, los frescos eran la cosa del mundo que más quería ver. Miguel Ángel llevaba meses, él solo, pintando la bóveda de la capilla y no dejaba entrar ni a las moscas. ¿Cómo serían sus pinturas? ¿Tendrían la fuerza y originalidad de sus estatuas de mármol? No sé si deberíamos. Vamos, dijo Bramante, nadie se va a enterar. Miguel Ángel es un escultor competente, no digo que no. Pero sabemos que pintor, no es. Cuando veas sus garabatos, te vas a reír. El pintor eres tú. El Papa tenía que haberte encargado el techo, no a él. Cogió la llave y salió andando hacia la capilla. Rafael le siguió. ¿Estás seguro de que nadie nos va a ver? Bramante, como si no le escuchara. Entran en la capilla. El andamio de Miguel Ángel llenaba la capilla. Ve con cuidado, dijo Bramante a su amigo, enseñándole el camino por entre el bosque de tablones. Tan pronto como pudo, Rafael miró hacia arriba. Lo que vio le atravesó como un rayo, no le salió ni una palabra. Bramante tampoco habló. Fue a coger la escalera que se encontraba en el suelo junto a la pared, la levantó, colocándola en el primero de los travesaños del andamio, y comenzó a escalar. Rafael le siguió como en un sueño. Ya no vacilaba. Tenía que ver aquellas imágenes que parecían brillar en lo alto del techo, algo así le había ocurrido hacía años. Fue cuando se encontró por primera vez con una pintura de Leonardo da Vinci. Inmediatamente supo que ese hombre era superior, que tenía algo, una originalidad casi divina, de la que él carecía y que jamás tendría. Aquel descubrimiento le hizo cambiar su manera de pintar. Ahora, en unos segundos, iba a pasar lo mismo. No le provocaría celos, solo quería aprender y captar algo de esa fuerza para sus propias pinturas. Cuando Miguel Ángel volvió de Florencia unos días más tarde, notó enseguida que alguien había estado en la capilla. La escalera no estaba donde la había dejado. Y había otras señales. Solo Bramante tiene la llave, pensó, y le entró un odio más grande que nunca. Sin embargo, no se imaginó que Bramante y Rafael habían estado allí varias veces. Y que Rafael incluso había hecho estudios de algunas de las figuras del techo. Y no fue hasta algún año más tarde, cuando el sacristán de la iglesia de San Agustino le enseñaba el Isaías pintado por Rafael, que Miguel Ángel cayó en la cuenta. Este Isaías se parece un poco al suyo, dijo el sacristán, ¿verdad? Cierto, dijo Miguel Ángel, muchísimo. Y, después de un momento, una pregunta, ¿cuándo se pintó? Más o menos cuando fue usted a la capilla del Papa, de hecho. Tan impresionado quedó Rafael con lo que vio, que cambió la figura de Isaías que en ese momento pintaba en la iglesia de San Agustino y la hizo así de Miguel Angelesca. Miguel Ángel nunca perdonó a Bramante y a Rafael. Se cuenta que Rafael, al vivir esta experiencia casi celestial, a partir de ese momento le condiciona el resto de sus días la forma de pintar y concebir el arte. Ya que decide iniciar el fresco la Academia de Atenas entre los años 1510 a 1511. Con el más puro estilo escenográfico de escenas de la Capilla Sistina de Miguel Ángel Buonarroti y de la Última Cena de Leonardo da Vinci,
Actualmente este fresco forma parte de las estancias del Vaticano, un conjunto de 4 habitaciones del palacio, cuya decoración fue encargada por el Papa Julio II a varios artistas y que finalmente estos fueron reemplazados por Rafael. Por eso hoy en día esas estancias se conocen también como estancias de Rafael. Y el fresco mide de 8 metros de ancho y alcanza una altura máxima de 5 metros. Vemos la representación de 24 personajes históricos que conviven con la presencia extemporánea de algunas figuras de la época renacentista. Los personajes más importantes son las 2 figuras del centro. Se trata de los filósofos Platón y Aristóteles. Platón, quien ha sido representado con los rasgos del maestro Leonardo da Vinci, Heráclito, como Miguel Ángel, escribiendo sobre una base de mármol, el rostro de Leonardo Bramante, arquitecto del Renacimiento, es Arquímedes, y a Apeles el pintor de la Edad Antigua. Como Rafael Sanzio. A todas luces, esta figura es un autorretrato aunque se pinta de espaldas, todos estos personajes evocan de manera idílica una escuela fundada por el propio Platón hacia el siglo IV a.C. para la enseñanza de la filosofía, las matemáticas, la astronomía, la medicina y la retórica, y que Rafael encontró como inspiración conceptual. Si hasta este momento te gustó este video, dale un clic con un me gusta y apóyame suscribiéndote a mi canal para seguir publicando más videos. Ya que había trabajado durante meses con las puertas de la capilla bien cerradas. Se enfadaba hasta con las visitas del Papa Julio, que entraba sin aviso. Ahora, lo que guardaba como un secreto, su increíble labor en la capilla, que incluía todo su difícil aprendizaje en la pintura al fresco, estaba en posesión de sus enemigos. Estaba convencido, y con razón, escribió su biógrafo y amigo Vasari, que Bramante le había injuriado así con el fin de beneficiar a su amigo Rafael en su reputación como pintor. Hasta el final de su vida, Miguel Ángel puso mala cara siempre que en su presencia alababan a Rafael. Todo lo que sabía, lo aprendió de mí, decía. Quizá Rafael debía haber rechazado la invitación de Bramante de entrar a hurtadillas en la Capilla Sistina para ver el techo secreto. Pero la visita fue uno de los acontecimientos más importantes de su carrera. Pocos hubieran sacado tanto provecho de una visita a la capilla, antes o después de su inauguración. Bramante 1444 a 1514. Fue un arquitecto contemporáneo de Miguel Ángel y ambos compitieron por proyectos arquitectónicos importantes en Roma. Su rivalidad se centró en la obtención de comisiones para diseñar edificios notables en la ciudad eterna, como la Basílica de San Pedro, que es la iglesia más grande del mundo con 21.477 metros cuadrados de piso. Mide 186 metros de largo y 98 metros de ancho. Con una altura de 40 metros, donde la cúpula se eleva a 133 metros, aunque Miguel Ángel finalmente ganó la comisión para diseñar la cúpula de la basílica. Su relación tuvo momentos tensos debido a la competencia, a Miguel Ángel gustaba mofarse del Bramante de la manera que más le puede doler a un arquitecto mostrándole los errores que cometía en sus construcciones. La venganza de Bramante vino por otro lado intentó que el Papa Julio II desechase el proyecto que le había encargado, su sepultura. Y en otra ocasión Bramante convenció al Papa para que le encargase el proyecto de la bóveda de la capilla a Miguel Ángel. El plan consistía en humillar al florentino ante Julio II, obligándole a pintar. Algo que creía que no era capaz de hacer. De este modo, y después del estrepitoso fracaso de Michelangelo, el proyecto pasaría a su compatriota, primo y colega, Rafael de Urbino. Michelangelo intentó de todas las maneras que supo zafarse del proyecto de la Capilla Sistina. No hubo suerte. Y estuvo 4 años trabajando en la bóveda y, durante ese tiempo, el pontífice no paraba de preguntarle cuándo terminaría la capilla. A lo que Miguel Ángel Buonarroti contestaba lacónicamente, cuando pueda. El Papa en una ocasión incluso le debió amenazar con tirarlo del andamio. El florentino, replicó, pero no lo haréis. La cuestión era que ni Julio II ni Miguel Ángel se callaba nada del otro. Uno por su cargo y el otro por su fama. Aunque muchos dicen que detrás hubo una gran amistad.
pero la cara de Bramante cuando vio el proyecto terminado debió ser un poema. Fue después de 32 años de la muerte de Bramante y 36 del pintor Rafael el pontífice Pablo III. Asignó desde 1546 hasta su muerte en 1564 a Michelangelo Buonarroti como arquitecto director. Lo primero que hizo fue derruir los ambulacros que se proyectaron en algunos muros por Bramante y, aunque no pudo ver la obra acabada, dejó las directrices para la Basílica Papal. Con la planta del nuevo San Pedro Miguel Ángel recuperó la claridad y centralidad de Bramante, eliminada por sus sucesores. Simplifica el bosque de columnas, pilares, ábsides, muros y torres del proyecto de 1506. En su lugar, creó un amplio muro exterior, con los 4 enormes pilares de la cúpula en el centro. La planta de Michelangelo formaba una cruz griega central, con un gran espacio de ambulatorio. Todo de una extraordinaria limpieza compositiva. Miguel Ángel construyó un templo original, con tanto sentido de la unidad que se puede considerar como el auténtico autor y arquitecto de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Dejó una maqueta de la cúpula para que se continuase con el proyecto iniciado por él, por lo que sus sucesores siguieron sus enseñanzas. De la escultura del David es importante comentar que, el bloque de mármol denominado el Gigante y que había permanecido olvidado. El bloque, de 5,50 metros de altura, había sido dañado por Simone da Fiesole, al tratar de esculpirlo, por lo que el bloque fue apartado y abandonado. Posteriormente pasó de taller en taller por las manos de otros escultores, Agostino Udiduccio y Antonio Rossellino, que trataron de esculpirlo sin éxito, abandonándolo con varias fracturas y partes a medio trabajar. 25 años después el proyecto despertó de su letargo. 3 artistas hicieron saber que aceptaban el desafío: Andrea Sansovino, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Este último se lo llevaría porque, en su propuesta, decía que solo precisaba el bloque de mármol presuntamente inservible, por lo que no haría falta acudir a Carrara a comprar otro. Además, se comprometió a tallar su estatua de una sola pieza, proeza que convirtió su obra en legendaria. Miguel Ángel, recordemos que tenía 26 años, trabajó en el David de 1501 a 1504. La historia todavía le tenía reservados grandes retos. Se pasó mucho tiempo mirando el bloque, que estaba en el patio del departamento de obras de la catedral, comido por la maleza. Dio vueltas a su alrededor durante meses. El artista ya estaba esculpiendo. Miguel Ángel ya hablaba en sus escritos de la relación íntima que establecía con el mármol desde la cantera, y definía su trabajo como simplemente liberar o hacer salir la forma que ya estaba ahí. 4 años se pasó Miguel Ángel esculpiendo la obra. A las pocas semanas de comenzar, el escultor pidió que levantaran 4 muros alrededor del bloque, para poder protegerlo de los curiosos. Y claro, la expectación era máxima. Poco se sabe de cómo fue naciendo la escultura. Miguel Ángel era un tipo que apreciaba el secretismo en el trabajo. No le gustaba nada que le observaran mientras trabajaba, quizás porque los curiosos y los críticos le ponían nervioso, o quizás porque quería mantener en secreto su método de tallar. El caso es que cuando al fin se mostró la pieza, se derribaron los muros como en un gran espectáculo, y la gente quedó estupefacta. La escultura de Moisés de Miguel Ángel Buonarroti fue tallada entre los años 1513 y 1515. La escultura fue un encargo del Papa Julio II para su mausoleo en la basílica donde se encuentra actualmente. Moisés está enmarcado por otras 7 figuras secundarias que constituyen en su conjunto la fachada de la tumba del Papa Julio II. Al lado derecho e izquierdo de Moisés, personaje principal, se encuentran Raquel y Lea, las hermanas descritas en el libro de Génesis que se involucran en un enredo matrimonial de cuyos descendientes forman el linaje de Jacob. La escultura de Moisés está hecha de mármol, mide 253 centímetros de alto, de tal realismo que cuenta la leyenda que, al acabarlo, el artista golpeó la rodilla derecha de la estatua y le dijo: ¿por qué no me hablas?, sintiendo que la única cosa que faltaba por extraer del mármol era la propia vida. Una de las características que llama la atención en la escultura de Moisés de Miguel Ángel
Son dos protuberancias que salen de la cabeza. Los expertos explican que esta representación de algunos personajes de la Biblia era común debido a la traducción errónea de la palabra hebrea que indica rayo, karan, por keren, palabra hebrea que significa cuerno. Las estatuas del día, la noche, la aurora y el crepúsculo están envueltas en un halo de misteriosa hermosura que ya en su tiempo y durante siglos sería objeto de conjeturas e interpretaciones contradictorias. El arte de Miguel Ángel es un arco que se extiende desde la perfección de la Piedad del Vaticano a su obra crepuscular, la Piedad Rondanini. Escultura en la que trabajó hasta el día de su muerte. Nos resulta difícil de comprender como punto final de la obra escultórica de Miguel Ángel si pensamos lo distante que se encuentra de la serenidad y belleza renacentista de la Piedad del Vaticano. Sin embargo, es una obra que a pesar de su inacabamiento nos conmueve por su austera religiosidad. Miguel Ángel, artista longevo y prolífico, trabajó sin descanso hasta los últimos días de su vida. En esta última etapa, la estética del maestro tiene una inflexión íntimamente ligada a su experiencia personal y sobre todo espiritual. Una experimentación formal inédita en la obra del maestro. Miguel Ángel pone en relieve las emociones y los conceptos por encima de la forma. La Pietà Rondanini es la más trágica y misteriosa de las esculturas de Miguel Ángel. Con ella estaba escribiendo su testamento y sin pretenderlo abría paso hacia una nueva concepción estética del arte que le haría único y genial. Michelangelo Buonarroti falleció el 18 de febrero de 1564 a los 88 años, en su residencia de Masel de Corvi, en Roma. En la genial trayectoria de Miguel Ángel no se puede negar el increíble talento del artista. Después de este resumen de la vida y obra te dejamos las obras que cronológicamente realizó en su vida. Escultura. Cabeza de Fauno, 1489-1492. Virgen de la Escalera, 1491. Crucifijo del Santo Espíritu, 1492. Hércules, 1492. La Batalla de los Centauros, 1492. San Petronio del Arca de Santo Domingo, 1494-1495. San Procolo del Arca de Santo Domingo, 1494-1495. Ángel del Arca de Santo Domingo, 1494-1495. Crucifijo en madera de tilo, 1495-1497. Cupido durmiente, 1496. Cupido de pie, 1496-1497. Baques, 1496-1497. Crucifijo de Montserrat, 1497-1498. Piedad del Vaticano, 1499-1500. David, 1501-1504. Madonna de Brujas, 1501-1504. San Pablo, 1503-1504. San Pedro, 1503-1504. San Pío, 1503-1504. Tondo Tadi, 1503. Tondo Pitti, 1503. San Mateo, 1505. Tumba del Papa Julio II, 1503. Moisés, 1513-1515. Esclavo rebelde, 1513-1516. Esclavo moribundo, 1513-1516. Esclavo joven, 1513 y 1519-1535. Esclavo atlante, 1513 y 1519-1535. Esclavo barbudo, 1513 y 1519-1535. Esclavo despertándose, 1513 y 1519-1535. Raquel, 1545. Lía, 1545. Capilla de los Medici, 1520-1534. Dos luchadores, 1525. Genio de la Victoria, 1532-1534. Tumba de Julián II de Medici, Noche y Día, 1526-1533. Tumba de Lorenzo II de Medici, Crepúsculo y Aurora,
1526-1533. Virgen con Niño, 1521-1531. Apolo, 1530. Joven en cuclillas, 1530-1534. Cristo de la Minerva, 1519-1520. Brutes, 1540. Piedad Florentina. Piedad Rondanini. Piedad Palestrine, 1550. Pintura. El tormento de San Antonio, 1487-1489. La batalla de Quesine 11-1504. Madonna de Manchester, 1497. Tondo Doni, 1503-1506. Santo Entierro, 1505. Bóveda de la Capilla Sistina, 1508-1512. El Juicio Final, Capilla Sistina, 1534-1541. Crucifixión de San Pedro, 1542-1550. La Conversión de San Pablo, 1542-1550. Crucifixión, 1540. Arquitectura. Proyecto para la fachada de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, 1515-1520. La nueva capilla de los Medici y la sacristía nueva de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, 1520-1534. Escalinata y vestíbulo de la Biblioteca Laurenciana, en la Basílica de San Lorenzo de Florencia, 1523-1559. Biblioteca Laurenciana, 1523-1559, Florencia. Fortificaciones de Florencia, 1528-1529, Florencia. Cordonata Capitolina, Roma. Plaza del Capitolio, Roma. Palacio Farnasi, 1546, Roma. Basílica de San Pedro, 1546 a 1564, Roma. San Giovanni dei Fierentini proyecto no ejecutado, 1559-1560, Roma. Capilla Sforza en la Basílica de Santa María la Mayor, 1560, Roma. Porta Pia, 1561-1565, Roma. Basílica de Santa María degli Angeli e dei Martiri, 1561, Roma. Michelangelo Buonarroti fallece el 18 de febrero de 1564 a los 88 años, en su residencia de Masel de Corvi, en Roma.